Bienvenidos a la presentación de SQL Azure. Mi nombre es Freddy Angarita. Los objetivos de esta presentación son contextualizar, conocer un poco de esta tecnología, comparar con lo que tenemos actualmente dentro de nuestras compañías, ver los escenarios de aplicación y su puesta en marcha. Para lograr estos objetivos, vamos a hacer una descripción del producto, vamos a hacer unas demostraciones y un resumen final. Empecemos por hablar de las bases de datos locales, las bases de datos on-premises. Para yo tener un servidor local, para poder tener una base de datos local, requiero tener un hardware. Este hardware son servidores especializados que necesito para hospedar la información de mi empresa. Este hardware, por supuesto, va acompañado no solamente del computador como tal o el servidor que necesito para hospedar la base de datos, sino todo el hardware adicional que requiero para ello. Estamos hablando de racks, de instalaciones eléctricas, instalaciones de redes, hardware adicional tales como routers, switches, etc. También tenemos que tener una infraestructura de comunicaciones, tenemos que tener redes, acceso a esta información. Por supuesto, tenemos que tener un esquema de licenciamiento claro, es decir, tenemos que adquirir los productos de servidor, sistema operativo y base de datos para poder funcionar correctamente. Luego de tener licenciado, tener el hardware y la infraestructura, tenemos que realizar una instalación. Esta instalación debe realizarse de manera correcta para garantizar el rendimiento y la seguridad que necesitamos de nuestras bases de datos. Luego de estar funcionando y de tener nuestros productos instalados en esas bases de datos, tenemos que mantenerlas. Para realizar este mantenimiento debemos hacer actualizaciones de software y de hardware. Es decir, tenemos que bajar las actualizaciones de Microsoft para poder tener actualizado nuestro servidor de base de datos y nuestro sistema operativo. Asimismo, tenemos que hacer las actualizaciones de hardware, es decir, agregar memoria, configurar, agregar discos, ese tipo de cosas. También tenemos que hacer un mantenimiento de las bases de datos, es decir, tenemos que hacer un mantenimiento físico de la base de datos, del equipo, de toda la infraestructura que lo rodea, asimismo como una afinación física de la base de datos y el mismo sistema operativo. Ahora, si nosotros trabajamos con SQL Azure, tenemos unas características bien importantes que nos van a ayudar en estas tareas. Entonces vamos a ver los tres pilares de esta tecnología con la cuales nosotros podemos apoyarnos para fluir mucho más rápido y mucho más eficientemente en nuestro negocio. Entonces tenemos primero que es autoadministrada, que es un escalamiento elástico y que tenemos una agilidad de desarrollo. Entonces pensemos en lo siguiente, ¿qué pasa si yo compro un servidor y detecto que yo tengo temporadas? Significa entonces que en diciembre, por ejemplo, nosotros necesitamos mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento porque tenemos ventas más altas en diciembre que en mayo. Significa que nosotros vamos a aprovisionarnos, es decir, vamos a comprar un servidor lo suficientemente grande para atender esa demanda que tenemos en diciembre, pero el resto del año va a estar subutilizado. Entonces vamos a tener un problema porque en diciembre probablemente nosotros no demos el nivel de servicio que nosotros esperamos y en mayo vamos a estar subutilizando. Entonces este valor, esta inversión que tenemos en servidores puede manejarse de otra manera, puede manejarse con SQL Azure. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver es el aprovisionamiento y la instalación de estos productos. Entonces el aprovisionamiento me está diciendo cómo hago para determinar el costo en el que incurro para almacenar mi información y administrarla. Entonces, con esta herramienta puedo hacerlo mucho más fácil porque tengo una suscripción y crezco y decrezco dependiendo de lo que necesite en el mercado. Es decir, yo puedo comprar un servidor muy grande y si ya lo necesito, no lo puedo devolver al proveedor. Tengo que tener, yo ya hice la inversión y tengo que quedarme con él. Si lo estoy manejando a través de SQL Azure, yo simplemente subo cuando necesito y bajo cuando no necesito. Entonces, esta elasticidad me va a ahorrar muchísimo dinero y me va a dar un nivel de servicio que mis clientes están necesitando. Entonces, este aprovisionamiento y este cálculo que voy a hacer para ver cuánto me cuesta tener esta información, pues va a ser mucho más fácil. Aparte de esto, nosotros tenemos alta disponibilidad y tolerancia a fallos automáticamente. Es decir, cuando nosotros instalamos la base de datos en un servidor on-premises o localmente, necesitamos hacer una instalación para alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Es decir, tenemos que crear un ambiente, cluster o mirror, que tolere los fallos, es decir, que se recupere de los fallos que se puedan presentar
y aparte de eso que tenga alta disponibilidad, es decir, si un servidor falla, otro tome sus funciones. Configurar esto no es tan sencillo y requiere de una experticia importante. SQL Azure lo tiene por defecto, es decir, cuando instalo mi base de datos automáticamente se crean las copias físicas de esas bases de datos y la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos se hace de manera automática. Ahorro en tiempo y por supuesto en la capacidad que tengo para responder a estas demandas. También tengo la administración automática y el mantenimiento automático, es decir, la administración que se realiza de la base de datos, que normalmente la desarrolla un DBA, se desarrolla de manera automática con SQL Azure. No tenemos que administrar los servidores ni las máquinas virtuales. Esta administración la dejamos para que se haga de manera automática dentro de la plataforma de SQL Azure. Y vamos a hablar un poco más del escalamiento elástico. Yo voy invirtiendo, voy pagando de acuerdo a lo que esté necesitando. Miremos otro ejemplo. Si yo tengo mi compañía y esta compañía funciona de 8 de la mañana a 12 de la noche, el resto de horas no voy a estar utilizando el servicio y voy a estar pagando y tengo un capital invertido en una serie de servidores que no van a estar siendo utilizados en ese horario. Entonces, en este caso, nosotros simplemente podemos dejar de utilizar en esos horarios la base de datos y los otros servicios de Windows Azure y no pagar por eso en ese momento. Entonces nos disminuye el costo de toda la aplicación y todo el servicio que estamos proveyendo a nuestros usuarios. También tengo balanceo de carga y lograr balanceo de carga on-premises es también un poco más complejo. Entonces el balanceo de carga viene ya por defecto en la plataforma como tal. También tenemos un nivel de servicio garantizado. También lograr esto on-premises es un poco complicado. Significa que nosotros tenemos que tener una redundancia en la infraestructura que tenemos en la compañía para poder proveer estos niveles de servicio. Los niveles de servicios normalmente están en el 99% o más en la plataforma SQL Azure. Llegar a un nivel de servicio y mucho más, garantizarlo arriba del 99% localmente es complejo. Aparte de eso, por la misma arquitectura que tiene SQL Azure, me permite o me habilita para crear soluciones multitenant. ¿Qué significa esto? Normalmente si somos una empresa de software y vendemos nuestros productos a varias compañías, normalmente creamos una base de datos por cada uno de esos clientes. En este caso, cuando estamos manejando lo multitenant, tenemos una sola base de datos, pero que tiene la información de todos los clientes en una sola. Con código y con otros manejos internos que tiene SQL Azure, nosotros podemos tener la información de todos en un solo lugar y administrarla mucho más fácil. Cuestiones de arquitectura que veremos en videos más adelante. Aparte de eso, nosotros tenemos múltiples servidores, es decir, nosotros si tenemos una compañía que es multinacional o trabajamos en una, podemos tener servidores en diferentes partes del mundo. Y eso implica que la latencia de las comunicaciones, la latencia de red va a disminuir. Entonces, si tenemos unos servidores en Asia o una sucursal en Asia, podemos pasar la información que necesitemos para esos servidores y consultarla desde ese lugar. De esa manera nosotros vamos a ahorrar en tiempo y vamos a tener nuestra base de datos mucho más cerca, lo cual ahorra en latencia de red. Por supuesto, tenemos una presencia mundial para este producto, de tal manera que nosotros podamos configurarlo en cualquier parte del mundo y accederlo de la misma manera. Aparte de eso, el desarrollo no cambia tanto, es decir, las opciones que nosotros tenemos son básicamente las mismas que tenemos on-premises. Las buenas prácticas que ya sabemos y que hemos venido aplicando en el desarrollo de diferentes aplicaciones on-premises, vamos a aplicarlas también en SQL Azure. Entonces, nosotros vamos a construir soluciones basadas en un modelo relacional que ya conocemos y que ya sabemos aplicar. Aparte de eso, vamos a utilizar las herramientas que hemos venido trabajando, que tanto nos gustan, que son muy integradas y que nos permiten hacer un trabajo y un desarrollo bastante productivo. Y también vamos a utilizar los patrones de diseño de aplicaciones nuevos con SQL Azure. Patrones de distribución, patrones de federación, patrones de balanceo de carga. Todos estos patrones me van a ayudar a mí a crear aplicaciones con mejor desempeño y mucho más costo efectivos. ¿Por qué vamos a pasar nuestra base de datos a la nube? Primero que todo por el tema de disponibilidad. Como hablábamos hace un momento, nosotros tenemos la posibilidad de garantizar un servicio y este servicio lo vamos a garantizar a un cierto nivel para poder prestar los servicios que queremos a nuestros clientes. También tenemos una configuración de seguridad óptima.
Por supuesto, este montaje está realizado por personas expertas, aparte de ser automático, que me permiten estar tranquilo con el tema de la seguridad. La información sigue siendo correcta. Esto quiere decir que como estamos utilizando el mismo modelo relacional al cual estamos acostumbrados, nosotros vamos a tener una tranquilidad también porque tenemos la información clara, correcta de lo que yo quiero y espero de una base de datos. Por supuesto, al utilizar tecnologías de distribución y de manejo de diferentes formas de almacenamiento en la nube, nosotros vamos a tener un rendimiento superior. Entonces, vamos a estar garantizando un excelente rendimiento para una base de datos a pesar que esté en la nube. Tenemos el manejo de la escalabilidad que hemos hablado, que cuando necesite más, uso más, cuando necesite menos, pago menos. Aparte de eso, pues, permitimos el aprovisionamiento, permite calcular cuánto necesitamos, qué necesitamos invertir para mantener nuestro nivel de servicio. Es costo efectiva y muy importante, se pone en marcha rápidamente. Recordemos lo que hablábamos hace un momento de la instalación de esos servidores on-premises. Cuando nosotros lo instalamos, ese proceso toma tiempo. Toma tiempo comprar los servidores, toma tiempo licenciarlos, toma tiempo instalarlos, configurarlos, pasar las bases de datos, ponerlos en marcha. Todo ese tiempo nos estaríamos ahorrando si utilizamos una solución de este estilo. Miremos qué pasa con el mantenimiento y con el desarrollo. El círculo azul es el trabajo que hace normalmente el DBA, que es el trabajo del mantenimiento de la base de datos física. Y en la parte morada nosotros tenemos el trabajo que hace el desarrollador. El desarrollador va a consumir esta información y va a trabajar con los objetos de base de datos para obtener el resultado que nosotros esperamos dentro de la aplicación. Hay una alternativa para SQL Azure, y es importante mencionarla porque algunas de las aplicaciones, algunas de las arquitecturas van a hacer uso de este tipo de almacenamiento. Entonces tenemos archivos en Windows Azure que nos va a permitir almacenar información de manera no estructurada, es decir, no en base de datos, pero que nos va a permitir de todas maneras almacenar información de una manera bastante eficiente y bastante clara. Entonces, este almacenamiento tiene un esquema. Realmente lo que se hace es crear una clase que cree el esquema que quiero almacenar y luego hago consultas con LINQ a ese esquema y a esa información que está almacenada en esos archivos. Esos archivos no requieren manejo de base de datos. Obviamente la arquitectura debe estar planeada y pensada para este tipo de soluciones en donde la base de datos es para otro tipo de soluciones. En este caso simplemente necesitamos almacenar una gran cantidad de información de manera clara y de manera sencilla y estructurada que podamos consultar con LINQ. Al ser un almacenamiento, recordemos que LINQ me permite crear consultas desde código, desde Visual Basic o C# hacia estos archivos. Pero no es una base de datos, es decir, no tiene todas las características que tiene SQL Server o que tiene SQL Server Azure, y por esta razón, cuando nosotros apliquemos este tipo de almacenamiento, este tipo de tecnología, una migración de una aplicación que trabaje completamente con base de datos hacia archivos en Windows Azure puede ser un poco más tedioso, un poco más difícil. Entonces, es bueno tener todos los elementos y decidir en lo que uno más necesite. Por otro lado, vamos a ver las diferencias que tenemos cuando estamos trabajando con SQL local y con SQL Azure. Primero que todo, en SQL nosotros tenemos autenticación de Windows y de SQL. En SQL Azure solamente tenemos autenticación SQL. La razón para esto es porque nosotros estamos fuera de un dominio y estamos accediendo a la información a través de Internet. Entonces, la autenticación de SQL es ideal para este escenario para que se puedan conectar los usuarios sin ningún tipo de problema. Y aquí viene un punto importante, el tema de las conexiones. En SQL Server las conexiones se vuelven inactivas después de que yo las utilizo, mas no se eliminan. Yo tendría que ejecutar un procedimiento almacenado especial para poder eliminar una conexión. Entonces, esa es la razón por la cual cuando se inicia una aplicación, esta se demora un momento en la primera ejecución y en las siguientes veces lo hace bastante rápido, porque la conexión ya está creada, solamente que se activa o se desactiva. Si yo lo estoy manejando con SQL Azure, estas conexiones se desactivan luego de 5 minutos si están inactivas. Entonces, esto puede generar errores en la aplicación y debo tenerlo en cuenta en el momento de crear el código. Por otro lado, tenemos el read committed, que es el nivel de aislamiento que nosotros utilizamos para leer una tabla. Entonces, en el SQL Server, el nivel de aislamiento por defecto es read committed.
lo cual implica que hace un bloqueo de toda la fila para poder leer esa fila y que nadie más pueda ni leerla ni actualizarla, para que la lectura sea consistente en el momento de terminar de leer todo el recurso. SQL Azure utiliza Read Committed Snapshot. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? SQL saca una foto de esa fila y provee a los demás que están tratando de leer esa fila una versión de esa fila anterior a la que yo estoy mirando. Entonces, este comportamiento es bastante interesante porque me permite a mí lectura simultánea sobre el mismo recurso siempre y cuando no se estén haciendo actualizaciones. Entonces, dado que el comportamiento es un poco diferente, la mayoría de las aplicaciones pueden pasarse y utilizar Read Committed Snapshot directamente si están ya utilizando Read Committed, que es el comportamiento por defecto de la base de datos. Tengo que mirar, es decir, tengo que verificar que mi aplicación funcione bien con ese nivel tipo de aislamiento. Como dato adicional, Read Committed Snapshot también está disponible en SQL Server 2008 R2. Nosotros también tenemos un agente dentro de SQL Server que nos permite la ejecución automática de tareas programadas. En SQL Azure no tenemos esta posibilidad. En SQL Server tenemos backups. Entonces, podemos sacar el backup y almacenarlo en otra parte. En SQL Azure no podemos hacer esto, pero sí podemos copiar la base de datos. Por otro lado, nosotros tenemos las tablas heap, y las tablas heap no tienen índices cluster. Es decir, son tablas que no le hemos creado índices inicialmente. Esto no se puede hacer en SQL Azure. Tenemos que tener un índice en las tablas. Pero esto realmente no es algo muy grave, dado que es lo más recomendado tener tablas y que tengan llaves primarias y que tengan este índice. Así que no es algo demasiado o para preocuparse mucho. Por otro lado, nosotros tenemos a SQL Server con varios tipos de collations. Repasemos un poco qué es el collation. Es el mapa de caracteres que yo estoy utilizando en determinado idioma. Entonces, para determinado idioma o determinado tipo o grupo de idiomas, vamos a utilizar un collation. Por ejemplo, para el inglés, el español, el portugués, francés, italiano, todos estos idiomas tienen la misma raíz latina. Entonces, como tienen esta misma raíz, nosotros podemos utilizar el Latin 1, que es el collation, el tipo de caracteres que vamos a utilizar para representar estos idiomas. Ahora, si estamos trabajando en otros idiomas o en otros países que utilizan caracteres tales como el chino, el árabe o cualquier otro tipo de carácter, nosotros tenemos que tener otro tipo de collation para también no solamente representar los caracteres, sino la forma en que se escriben los números. Entonces, para SQL Server nosotros tenemos una gran variedad de collations que podemos utilizar, pero para SQL Azure solamente podemos utilizar SQL Latin 1. Por otro lado, nosotros tenemos soporte full text para SQL Server y no tenemos soporte full text para SQL Azure. Para una lista completa de las diferencias y cosas que están disponibles en SQL Azure, podemos visitar el link que aparece en la parte de abajo de la presentación. Vamos a ver qué pasa con el modelo de aprovisionamiento. ¿Cómo vamos a realizar el aprovisionamiento de nuestra cuenta y cómo lo vamos a utilizar? Entonces, la primera parte es una cuenta. Realmente es un Live ID a que le asocian la cuenta de Azure. Entonces, tengo mi cuenta en Hotmail y me permiten ingresar al portal de Azure. Entonces, una cuenta tiene uno o más servidores. Recordemos que los servidores pueden estar en diferentes partes del mundo. La cuenta es básicamente el instrumento con el que voy a pagar. Voy a pagar el servicio dependiendo de lo que yo estoy necesitando. Cada uno de estos servidores puede tener una o más bases de datos. Entonces, dentro de esas bases de datos nosotros tenemos dentro de esos servidores tenemos un concepto lógico muy similar a una MasterDB, que es lo mismo que nosotros tenemos on-premises, es decir, es la base de datos donde se almacena buena parte de la información de las bases de datos que tenemos en ese servidor. También nos ayuda con el tema de la autenticación, de la ubicación geográfica, el tema de los pagos y los reportes. Como nota adicional, uno de los servicios que accede a la base de datos directamente es Reporting Services. Y en la oferta de SQL Azure está disponible también Reporting Services para crear los reportes directamente sobre la plataforma y que la información no tenga que bajar, no tenga que viajar hacia mi cliente de consulta de reportes. Esto facilita las cosas y hace que los reportes sean mucho más eficientes. Dentro de estos servidores nosotros tenemos una base de datos y estas bases de datos tienen objetos de SQL. Entonces estamos hablando de usuarios, tablas, listas, índices y demás
y es por supuesto la unidad donde nosotros vamos a tener toda la consistencia de nuestro negocio. Entonces vamos a ver una demostración de este tema. Lo primero que vamos a ver es que Windows Azure tiene ahora una oferta para probar los servicios de manera gratuita. Podemos entrar a esta página y probar el servicio. Entonces vamos a ver el enlace, aquí aparece para probarlo, podemos bajar las herramientas y hacer las pruebas que necesitemos. Por supuesto, estas pruebas son por un tiempo limitado y tienen ciertas limitantes. Los invito a consultar qué pruebas se pueden hacer y cómo se puede trabajar con este esquema. Entonces vamos a entrar al portal. Esperamos que la aplicación cargue completamente y vamos a seleccionar Database. Entonces aquí tengo mi suscripción y voy a crear un nuevo servidor. Entonces voy a seleccionar South Central, que en este caso es la región que está más cercana a Latinoamérica. Vamos a crear un login de administrador y vamos a asignar una clave para accederlo. Vamos a dejar esto un momentico de esta manera y ahorita lo vamos a configurar. Entonces, en este caso, hemos creado este servidor. Vamos ahora a agregar reglas al firewall que nos van a permitir a nosotros y a nuestros servicios, a nuestras aplicaciones, acceder a esta base de datos. Entonces, lo primero que seleccioné acá es permitir que los servicios de Windows Azure puedan acceder a este servicio y voy a agregar un nuevo rango. Entonces, esta es mi IP y la voy a utilizar para crear un rango. Entonces, en este momento, solamente mi computador puede acceder a ese servidor. Ningún otro equipo tiene esta IP, de esta manera ningún otro puede accederlo como tal. Por supuesto que yo puedo entrar al portal y cambiar estas configuraciones en caso de tener IPs dinámicas o cosas por el estilo. Entonces ya tenemos creado este elemento, vemos que tenemos una representación de la base de datos master, pero nosotros vamos a crear una base de datos. Entonces vamos a colocarle por nombre prueba y vamos a dejar esta configuración. Refrescamos. Vimos que dentro de este servidor ya tenemos la base de datos de prueba. Ahora vamos a entrar y vamos a administrar esta base de datos. Entonces vamos a ingresar mi información de conexión y vamos a proceder a crear una nueva tabla. Entonces vamos a colocarle por nombre persona. Vamos a dejar este ID, vamos a decirle que es una identity para que se llene automáticamente. Vamos a decir que es requerida y que es llave primaria. También vamos a escribir el nombre de la columna y vamos a colocarle nombre. Vamos a dejarlo en varchar. Vamos a decir que es requerido. También vamos a crear una columna de edad y vamos a seleccionar el tipo de datos entero. Observemos que tiene soporte para diferentes tipos de datos, similar al soporte que tiene en SQL Server 2008 R2. Vamos a decir que es requerido y vemos que la base de datos me presenta la tabla que estoy creando, me la presenta con el icono indicando que es nuevo y voy a guardar esta tabla. También puedo ingresar datos en esta tabla, entonces puedo agregar una nueva fila. Entonces en la primera fila voy a colocar un texto, vamos a colocar diferentes nombres y valores de edad. Y vemos que también están marcadas las filas con el icono de nuevo. Vemos el lápiz que indica la modificación de la tabla y una vez terminemos seleccionamos guardar. Entonces pasamos aquí a Database y vamos a crear una nueva consulta. Entonces vamos a ejecutar
la siguiente consulta y vemos que nos trae los campos y los valores que hemos creado anteriormente. Ahora vamos a ingresar a través de el Management Studio. Pues para eso necesitamos este nombre, que es el nombre del servidor. Entonces vamos a conectarnos. Vamos a utilizar autenticación de SQL Server. Y vamos a seleccionar el usuario administrador y la clave que le hemos asignado. Observamos que tenemos las bases de datos, aquí tenemos incluso la master y aquí tenemos la base de datos de prueba. Vemos también que tenemos la tabla que acabamos de crear y vemos también que las opciones que se me presentan en el Management Studio son diferentes a las opciones a las que normalmente estoy acostumbrado en el Management Studio. ¿Por qué razón? Porque muchas de las tareas que se nos presentan en este menú contextual son para administración física de la base de datos. Como no son necesarias, no presenta esas opciones. Entonces vamos a escribir un query cortico y vamos a probar que todo esté funcionando bien. Entonces me trae la información. Vamos a ver la versión del servidor. Vemos que es SQL Server Azure RTM, es decir, versión final. Tenemos esta versión de la base de datos y demás información que me sirve para determinar con qué estoy trabajando. Vamos a ver las diferentes bases de datos que tengo dentro de este servidor. Me las presenta. Vamos a ver el nombre de la base de datos. Aquí está. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es entrar a la base de datos maestra y vamos a crear un login. Entonces los podemos crear por acá o los podemos crear por líneas de comando. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a pasarnos a la base de datos master primero. Entonces, utilizando la base de datos maestra, vamos a crear este login. Login usuario con esta clave. Entonces, ejecutamos. Y ahora vamos a utilizar este que está en prueba para crear el usuario. Entonces, siempre este es el proceso que utilizamos. Creamos un login y luego asociamos un usuario a ese login. Como tenemos autenticación de SQL Server, lo estamos haciendo de manera directa. Entonces vamos a hacerlo, creamos ya el usuario y ahora vamos a dar permisos a ese usuario para que sea propietario de la base de datos. Entonces vamos a agregarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la conexión. Entonces vamos a cambiar la conexión y vamos a conectarnos con el usuario y la clave que acabamos de crear. Entonces el usuario y la clave password 1 y vamos a ver qué pasa con este esquema. Observamos que no se conecta dado que nosotros dimos permisos sobre la base de datos prueba más no sobre la base de datos master. Entonces para corregir este problema nosotros vamos a escribir dentro de este cuadro de texto el nombre de la base de datos al que queremos conectarnos. Y en este caso nos conectamos exitosamente a esta base de datos utilizando el nuevo usuario. Entonces vamos a limpiar un poco el área de trabajo y vamos a crear una tabla. Refrescamos acá y vemos que la tabla ya existe. Vamos a agregar un índice. Lo podemos crear sin problema. Ahora vamos a agregar datos. Entonces lanzamos este insert y agregamos una nueva fila. Y vamos a ejecutar una consulta sobre esa tabla. Pero estamos mostrando el plan de ejecución. Entonces vemos el plan de ejecución en este punto y observamos que el plan de ejecución tiene dos filas. Tengámoslo en cuenta porque cuando hagamos el siguiente paso vamos a observar que el plan de ejecución va a ir cambiando.
Entonces el siguiente paso será crear un procedimiento almacenado que nos ayude a llenar esta tabla. Vamos a crear acá un poco más abajo. Pero vamos a analizar de qué se trata este procedimiento. Entonces, este procedimiento me agrega unas filas, le paso como parámetro o el número de filas que quiero agregar, tengo un contador iniciado en 1 y hace una iteración para agregarle el contador al correo electrónico. Por supuesto, esta no es la mejor forma de hacer este tipo de inserciones, pero la demostración la vamos a hacer de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a este procedimiento y vamos a decirle que agregue 10.000 filas. Vamos a dar F5 y como vemos tomó 10 segundos en ejecutarse. Ahora vamos a volver a hacer la misma consulta y observamos que el plan de ejecución cambió, lo cual implica que él se está optimizando en todo momento, que es obviamente selecciona el mejor plan de ejecución y me trae los resultados utilizando en este caso el índice que en la primera no utilizó. Ahora vamos a abrir un archivo de ejemplo y vamos a ejecutar este script sobre nuestra base de datos. Esto tomará un tiempo. Observamos que ya realizó la ejecución del script, tomó 2 minutos 11 segundos, lo cual es bastante rápido para un archivo general de 5 megas. Ahora vamos a pasarnos a Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Abrimos el diálogo y miramos las diferentes opciones que tenemos. Entonces vamos a seleccionar los proyectos de cloud. Entonces vamos a hacer una solución de Windows Azure para consumir la base de datos que tenemos en la nube. Vamos a utilizar AdventureWorks como nombre. Vamos a dar clic en OK. Vamos a agregar un web role y vamos a cambiar su nombre para lo que estamos trabajando. Entonces vamos a utilizar AdventureWorks Web y seleccionamos OK. Una vez Visual Studio ha creado la solución, nosotros vamos a proceder a entrar a la zona de diseño de la página por defecto que creó dentro de la solución. Vamos a agregar un Grid View a la página y vamos a seleccionar un nuevo origen de datos. Vamos a seleccionar esta base de datos como este objeto como origen de datos para que utilice una base de datos. Vamos a darle clic en OK y vamos a generar una nueva conexión. Vamos a utilizar la información de conexión de Azure que estábamos trabajando hace un momento. Entonces vamos a incluir el nombre del servidor. Vamos a utilizar autenticación de SQL y vamos a ingresar la clave con la que estamos trabajando. Por supuesto vamos a detectar la base de datos con la que hemos venido trabajando. Vamos a probar la conexión y vemos que esta conexión fue exitosa. Luego seleccionamos OK y vemos el string de conexión que se ha generado. En este caso no hemos realizado mayores cambios a la forma en que nosotros accedemos a la información desde una base de datos en .NET. Simplemente hemos creado una conexión con el servidor con el que estamos trabajando. Vamos a dar clic en siguiente. Quiero que guarde eso en el archivo de configuración, claro que sí. Vamos a dar clic en siguiente. En este caso voy a utilizar mis propios procedimientos para acceder a la base de datos. Entonces voy a seleccionar esta opción, voy a dar clic en siguiente y voy a pegar esta consulta para traer la información desde la base de datos. Vamos a dar clic en siguiente
y vamos a probar esta consulta. Vamos a traer la información rápidamente de la base de datos. Vamos a dar clic en Finish. Vamos ahora a oprimir F5 para lanzar nuestra aplicación y vemos que aparece nuestra solución trayendo la información directamente de la base de datos ubicada en Sqlash. Si refrescamos la página, volvemos a consultar y vamos a ver que el tiempo es bastante corto. La ejecución de esta consulta y la presentación de la información en la página se hace bastante eficiente. Con esto finalizamos esta demostración. Vemos los siguientes recursos donde podemos obtener más información y en el último enlace está mi blog por si tienen cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias, esperamos verlos en otra ocasión.